Imagina estar rodeado de leones hambrientos, sin armas, sin salida, sin ayuda. O estar atrapado en alta mar en medio de una tormenta brutal, con tu barco haciéndose pedazos y la muerte acechando con cada ola. ¿Qué harías? Parece una película de suspenso, pero no lo es. Son historias reales, y no de cualquier persona, sino de aquellos que decidieron creer cuando todo parecía perdido. Hoy vas a descubrir los momentos más extremos y peligrosos de la Biblia, donde hombres comunes enfrentaron tormentas físicas, espirituales y emocionales y salieron ilesos, no porque tuvieran suerte, sino porque, justo cuando el caos parecía ganar, algo imposible sucedió. Dios intervino. Prepárate, porque lo que vas a ver no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. Esto es fe en su forma más cruda, más arriesgada, más real. Daniel no solo oraba, desafió a un imperio. Pablo no solo predicaba, sobrevivió a un naufragio mortal. David no fue un pastorcito inocente, fue un guerrero espiritual. Y hay una historia al final que simplemente no vas a poder creer. Quédate hasta el último segundo, porque este video podría cambiar tu forma de ver los problemas para siempre. Daniel, la fe que rugió más fuerte que los leones. En el corazón del antiguo imperio persa, donde la ley de los hombres se consideraba incuestionable y el poder de los reyes era casi divino, un hombre se atrevió a poner su fe por encima de todo. Su nombre, Daniel, un extranjero en tierra extraña, pero también un hombre de carácter incorruptible. Y fue esa fe, silenciosa pero inquebrantable, la que lo llevó a enfrentar uno de los momentos más aterradores registrados en las Escrituras, una noche entera en el foso de los leones. La historia comienza cuando el rey Darío, impresionado por la sabiduría y el espíritu excelente de Daniel, lo eleva a un alto cargo en su reino, pero el ascenso de Daniel no fue bien recibido. Gobernadores y sátrapas, corruptos, celosos y amenazados por su integridad, comenzaron a tramar su caída. Pero había un problema. Daniel era intachable. No podían encontrar falta en su conducta, en su trabajo, ni siquiera en su moral. Fue entonces cuando idearon un plan perverso: atacar su fe. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, sin esconderse, sin temor, sin interrupción. Así que persuadieron al rey para que firmara un decreto. Durante 30 días nadie podría orar a ningún dios o persona, salvo al rey mismo. El castigo: ser lanzado al foso de los leones. La trampa estaba tendida. Daniel escuchó el decreto, lo leyó y no cambió nada. Subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre lo había hecho. No se escondió, no protestó, no pidió ayuda. Simplemente siguió siendo fiel, porque Daniel entendía algo que muchos hoy han olvidado: que el valor de la fe no se mide cuando todo está bien, sino cuando tu vida depende de ella. Los conspiradores al acecho lo sorprendieron orando. Corrieron al rey, no con respeto sino con venganza en sus corazones. Y aunque Darío se sintió atrapado, aunque buscó salvar a Daniel hasta la puesta del sol, la ley de los medos y los persas no podía revocarse. Daniel debía ser arrojado al foso. Esa noche el rey no durmió, no comió, no escuchó música, pero en el fondo del foso, entre las sombras, Daniel sí descansó. Porque la paz no depende del lugar donde estás, sino de con quién estás. Al amanecer, Darío corrió al foso, gritó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Y desde el silencio de la tierra, una voz respondió: viva el rey para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él. Nadie lo podía creer, ni un rasguño, ni una herida, ni una gota de sangre. La justicia divina se manifestó de inmediato. Los mismos hombres que conspiraron contra Daniel fueron arrojados al foso, y ni siquiera tocaron el suelo antes de ser devorados. Pero lo más impactante vino después. El rey Darío, un pagano, un rey persa, proclamó en todo el imperio: teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin.
¿Qué tiene esta historia que aún resuena siglos después? Daniel no hizo milagros, no pronunció grandes discursos, no combatió, solo fue fiel. Su arma fue la oración, su escudo, la obediencia, y su confianza fue más fuerte que el miedo. Hoy quizás tú no estés en un foso literal, pero sí en uno espiritual. Puede que los leones tengan nombre: ansiedad, enfermedad, escasez, traición, depresión. ¿Y sabes qué? Tal como Daniel, puedes elegir seguir orando, puedes decidir mantenerte fiel, porque aunque el decreto humano parezca definitivo, el decreto de Dios es eterno. Los leones rugen, sí, pero el rugido de Dios los silencia. La noche más oscura de tu vida puede convertirse en el escenario más brillante de su gloria, porque Dios no siempre evita el foso, pero sí promete estar contigo dentro de él. Y aún hay más, porque esta historia no es única. Pablo también enfrentó su tormenta. Lot escapó del juicio. David venció al gigante y Jesús caminó en medio de una tormenta que nadie pudo controlar. Y es justo allí donde iremos a continuación, a una travesía marítima con un prisionero encadenado, una nave al borde de la destrucción y una voz en la oscuridad que desafió la lógica y cambió el destino de toda la tripulación. Pablo, el náufrago que no se hundió porque Dios lo sostuvo. No hay mar más oscuro que aquel en el que navega un hombre sin esperanza. Pero también no hay océano tan poderoso como para hundir a quien ha sido enviado por Dios. La historia comienza con Pablo, el incansable apóstol que pasó de ser perseguidor de cristianos a uno de los pilares más grandes de la fe. En esta etapa ya era un prisionero rumbo a Roma, acusado injustamente, encadenado y bajo custodia romana. Era solo uno más entre los condenados a enfrentar juicio ante el César, pero lo que nadie sabía era que ese viaje por mar se convertiría en una batalla épica entre la fe y el miedo. Abordaron un barco rumbo a Italia, con más de 270 personas a bordo. El clima parecía favorable al principio, pero pronto se desató una tormenta tan brutal que los marineros perdieron el control total. Días enteros sin ver sol ni estrellas, vientos huracanados, olas gigantescas que amenazaban con hacer trizas la embarcación, alimentos escasos y, sobre todo, una sensación creciente de muerte inminente. Muchos dejaron de comer, otros comenzaron a lanzar la carga al mar. Las provisiones, los aparejos, los instrumentos de navegación, todo se volvió prescindible ante el deseo de sobrevivir. La desesperación se apoderó del barco, pero en medio de ese caos, un prisionero se levantó con autoridad divina. Pablo, aquel hombre de mirada firme y palabras sabias, se puso de pie y dijo algo que nadie esperaba oír en ese momento. Tengan buen ánimo, ninguno de ustedes perderá la vida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me ha dicho: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. ¿Lo imaginas? Un hombre encadenado, rodeado de soldados y desesperanza, diciendo con voz segura que nadie va a morir, porque Dios ya lo había decidido. Pasaron 14 días, el barco a la deriva, hasta que finalmente, a lo lejos, divisaron tierra, la isla de Malta. Pero la tormenta no había terminado. Las rocas submarinas destrozaron el barco. El casco se partió. La embarcación comenzó a hundirse. Muchos se lanzaron al mar. Algunos nadaron. Otros se aferraron a maderas y restos flotantes. Y tal como lo dijo Pablo, ni uno solo murió. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la fe no siempre detiene la tormenta, pero sí puede hacerte atravesarla sin naufragar en el alma. Pablo era prisionero, pero su espíritu era libre. No tenía control del barco, ni de las olas, ni del viento, pero tenía algo que nadie más tenía en esa tripulación: una promesa de Dios. Y cuando tienes una promesa, ni las cadenas, ni las olas, ni la oscuridad pueden detener el propósito de tu vida. Tal vez hoy tú también estás en un barco que se tambalea. Tal vez los informes médicos, los problemas económicos o una traición inesperada han desatado tu propia tormenta. Te sientes perdido, a la deriva, sin rumbo.
Pero escucha bien, si Dios te dio una promesa, la tormenta no es el final. Dios no le dijo a Pablo que evitaría la tormenta, le dijo que estaría con él en medio de ella, porque a veces el milagro no es que el mar se calme, sino que tú no te hundas. Y hay un detalle más que no podemos ignorar. La isla de Malta no estaba en la ruta original. Era un desvío, un aparente accidente. Pero fue justo allí donde Pablo hizo milagros, sanó enfermos y dejó una huella imborrable del poder de Dios. Lo que parecía una interrupción era parte del plan divino. Después de Malta, Pablo siguió su camino. Y aunque llegó a Roma encadenado, la palabra de Dios nunca estuvo presa. Predicó, sanó, enseñó y cumplió su propósito. Y ahora tú y yo tenemos esta historia para que cuando la tormenta parezca tragarse tu futuro recuerdes, Dios sigue gobernando los vientos y aún no hemos terminado. Porque así como Pablo desafió al mar, Lot desafió al fuego. Vivía en una ciudad condenada entre el pecado y la indiferencia cuando Dios lo llamó a salir. Sodoma ardía y muchos se quedaron atrás, pero Lot creyó y por esa fe la destrucción no lo tocó. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y contarme en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te rescató cuando todo parecía perdido. Me encantaría leerte. Lot, el hombre que escapó del fuego pero casi pierde el alma. En ocasiones la mayor prueba de fe no es enfrentarse a un gigante o sobrevivir a una tormenta. A veces la prueba más difícil es escapar de donde ya te has acostumbrado a vivir, aunque ese lugar esté destinado a arder. La historia de Lot comienza como muchas otras, con una promesa y una elección. Lot era sobrino de Abraham y juntos salieron de Ur siguiendo el llamado de Dios. Prosperaron, sus bienes crecieron, pero cuando llegó el momento de separarse, Lot eligió establecerse cerca de Sodoma, una ciudad rica, fértil y corrupta hasta los cimientos. Sodoma no era cualquier ciudad. Era un lugar de abundancia material pero sequedad espiritual. La maldad se respiraba en sus calles. La inmoralidad era ley, el egoísmo, moneda diaria. Pero lo más grave no era solo el pecado, era la indiferencia hacia Dios. Una sociedad que había decidido vivir como si el Creador no existiera. Lot, a pesar de todo, decidió quedarse allí. Tal vez pensó que podría influir o que su familia estaría segura, pero el tiempo pasó y la ciudad no cambió. Fue entonces cuando Dios tomó una decisión irreversible. Sodoma y su ciudad gemela, Gomorra, serían destruidas por completo. Pero Dios, en su misericordia, envió 2 ángeles a advertir a Lot. Le dijeron que saliera de inmediato, que tomara a su esposa y a sus hijas, y que huyeran sin mirar atrás. Era la última oportunidad, el juicio ya estaba en marcha. Aquí es donde empieza el verdadero conflicto, porque no era fácil dejar todo atrás, la casa, los bienes, la vida que conocían. Pero Dios no negoció, no les ofreció una salida cómoda, les dio una orden clara: huye por tu vida, no mires atrás. Lot dudó, vaciló, y fue necesario que los ángeles lo tomaran de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y lo sacaran casi a la fuerza, porque cuando uno está demasiado atado a lo terrenal, cuesta correr hacia lo eterno. Salieron al amanecer. El cielo comenzaba a arder, el juicio descendía como fuego y azufre. Las ciudades fueron consumidas en segundos, pero entonces ocurrió lo impensable. La esposa de Lot miró atrás, solo eso, un giro de cabeza, un vistazo hacia lo que había quedado atrás, y en ese instante se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón se quedó allí. No fue el mirar físico lo que la condenó, sino la mirada del alma, la nostalgia por una vida sin Dios, el apego a lo que estaba condenado a desaparecer. ¿Qué nos enseña esta historia? Que no todo lo que parece bendición lo es, que hay lugares, hábitos y relaciones que debemos dejar, aunque duela. Y que la obediencia inmediata puede significar la diferencia entre la vida y la destrucción. Lot fue salvado no por su perfección, sino por la intercesión de Abraham y por la misericordia divina. Pero incluso siendo rescatado,
La historia no fue del todo feliz. Perdió a su esposa. Sus hijas, marcadas por el trauma, tomaron decisiones erradas. Y él, aunque salvado del fuego, terminó sus días en una cueva, aislado y derrotado. ¿Y sabes por qué? Porque salir físicamente de un lugar no siempre significa que has salido espiritualmente. Hoy muchos viven en Sodomas modernas, lugares donde Dios es ignorado, donde lo moral es ridiculizado, donde el alma se va apagando entre el confort y la costumbre. Pero incluso ahí, Dios sigue enviando ángeles, sigue advirtiendo, sigue llamando. El mensaje es claro: huye mientras aún haya tiempo. No mires atrás, no te aferres a lo que ya está marcado para juicio, porque el fuego puede caer de un momento a otro, pero los que corren hacia Dios encuentran refugio incluso en la oscuridad. Y aún queda mucho por descubrir, porque así como Lot escapó del fuego, David enfrentó al gigante. Mientras un ejército entero temblaba ante la amenaza de un solo hombre, un joven pastor decidió que la fe era más grande que la fuerza y que el nombre de Dios podía derribar lo que todos consideraban invencible. David, el joven que enfrentó a un gigante con una fe más grande que el miedo. Había un valle cubierto por el miedo. Durante 40 días el ejército de Israel se enfrentaba al mismo destino cada mañana: salir a la batalla solo para retroceder ante una voz. No era una espada, ni un ejército, ni una flecha lo que los detenía. Era un solo hombre, un gigante. Su nombre era Goliat, guerrero filisteo de casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más que un hombre. Su lanza era como un asta de telar. Su escudo, impenetrable, pero más aterrador que su fuerza era su arrogancia. Cada día se paraba frente a Israel y desafiaba: ¿quién se atreve a pelear conmigo? Si alguien me vence, serviremos a su pueblo, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y luego se burlaba de Dios, desafiaba al cielo, insultaba al Altísimo, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a enfrentarlo, hasta que llegó un muchacho, un pastor de ovejas, un adolescente. Ni siquiera era soldado, había sido enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos. Su nombre, David. Cuando escuchó las palabras de Goliat, no sintió miedo, sintió indignación, no por el tono del gigante, sino porque nadie hacía nada al respecto. Todos temblaban, todos retrocedían. Y David, sin título, sin espada, sin escudo, hizo una pregunta que cambiaría la historia: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al ejército del Dios viviente? Las risas no tardaron, lo llamaron arrogante, soñador, inmaduro. Incluso su propio hermano lo reprendió. Pero lo que nadie entendía era que David había visto el poder de Dios en la intimidad, mucho antes de ver a un gigante en el campo de batalla, porque cuando cuidaba ovejas había enfrentado leones y osos, y Dios lo había librado. Así que para él, Goliat no era un problema mayor, solo otro enemigo más que se atrevía a desafiar al Dios de Israel. El rey Saúl intentó disuadirlo, le ofreció su armadura, pero David la rechazó, no porque fuera humilde, sino porque sabía que la verdadera batalla no se ganaba con espadas, sino con convicción. Eligió 5 piedras del arroyo, tomó su honda y caminó hacia el gigante. Goliat lo miró y se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Te arrancaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves. Pero David no se intimidó y respondió con palabras que resonaron por generaciones: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo él te entregará en mis manos. Y corrió. Sí, corrió hacia el gigante, sin vacilar, sin miedo, sin dudar. Giró su honda. Una piedra voló, y en un segundo eterno se incrustó en la frente de Goliat. El coloso cayó, el suelo tembló, y David sin espada tomó la del gigante y le cortó la cabeza. ¿Qué nos enseña esta historia? Que los gigantes que enfrentamos en la vida no caen por fuerza, sino por fe. David no era más fuerte, no era más alto, no tenía mejor entrenamiento, pero tenía lo que los demás habían perdido: una confianza absoluta en el poder de Dios. Y es que los gigantes no siempre tienen forma humana.
A veces se llaman temor, enfermedad, deuda, abandono, ansiedad. A veces el gigante está dentro y te dice que no puedes, que no sirves, que no eres suficiente. Pero si algo nos recuerda a David es esto: no necesitas ser grande cuando está respaldado por un Dios que lo es. Él no escogió 5 piedras al azar, escogió 5, porque la fe se prepara incluso cuando cree que con una basta. Y cuando se paró frente al enemigo no se fijó en su tamaño, sino en la magnitud de su Dios. No corras de tus gigantes, enfréntalos no con rabia, no con arrogancia, sino con la certeza de que cuando actúas en el nombre del Señor, la victoria no depende de ti, sino de Él. Y aunque esta historia es increíble, lo que viene es aún más impactante, porque si David venció al gigante por fe, Jesús hizo algo aún más increíble: le habló al viento y éste obedeció. Jesús, el hombre que le habló al viento, y el viento obedeció. La noche había caído sobre el mar de Galilea. Las aguas, que horas antes reflejaban el cielo como un espejo en calma, comenzaron a agitarse con violencia. El viento soplaba sin control. Las olas golpeaban con furia contra la pequeña barca. El cielo, ennegrecido, parecía estar en guerra consigo mismo. Los discípulos, hombres rudos, pescadores experimentados, intentaban mantener el rumbo, pero esta tormenta no era común. No era una lluvia pasajera ni un viento travieso. Era como si el mismo infierno se hubiera soltado sobre ellos. Y en medio de ese caos Jesús dormía. Sí, dormía, tranquilo, acostado sobre una almohada en la popa del barco. Mientras el agua entraba por todos lados, mientras los relámpagos iluminaban rostros llenos de terror, el maestro dormía profundamente. Los discípulos no lo entendían. No podían comprender cómo alguien podía dormir cuando la muerte les respiraba en la nuca. Y entonces uno de ellos gritó: «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Y esa frase no solo fue un clamor de auxilio, fue también un reclamo, como si dijeran: ¿dónde estás cuando más te necesitamos? ¿Por qué no haces nada? Jesús se levantó, con calma, sin gritar, sin pánico, se puso de pie y miró al viento como quien mira a un sirviente rebelde. Entonces habló, solo 3 palabras en el original griego: calla, enmudece, y en un instante todo se detuvo. El viento cesó, las olas se calmaron, el mar volvió a ser un cristal, y el silencio que quedó fue más aterrador que la tormenta misma. Los discípulos no podían creerlo, se miraban entre sí, temblando, no ya por miedo al clima, sino por la presencia sobrenatural que acababan de presenciar, y dijeron: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esa pregunta no era retórica, era existencial, porque hasta ese momento conocían a Jesús como maestro, como sanador, como profeta, pero ese instante lo reveló como algo más, como Señor del universo. Él no oró para que cesara la tormenta, no pidió permiso, no suplicó, solo ordenó, y la naturaleza, obediente al Creador desde el principio, se rindió ante su voz, porque cuando Jesús habla, el caos se somete. Cuando Jesús se levanta, la tormenta se rinde. Cuando Jesús está en la barca, la muerte pierde autoridad. ¿Qué nos enseña esta historia? Que incluso cuando parece que Dios está dormido, Él sigue en control. Los discípulos estaban tan enfocados en la tormenta que olvidaron quién estaba con ellos. Pensaban que su seguridad dependía de su experiencia, de sus manos, de su fuerza. Pero estaban equivocados. La enseñanza no fue solo que Jesús podía calmar el viento, sino que debieron confiar en Él antes de que lo hiciera, porque la verdadera fe no espera el milagro para creer, cree incluso cuando el milagro parece imposible. Y aquí hay algo más profundo. Jesús sabía que esa tormenta iba a venir. Él fue quien dijo: pasemos al otro lado. No dijo: intentemos llegar. No dijo: si el clima lo permite. Dijo que iban a llegar, y cuando Él lo dice, no hay viento que lo impida. La tormenta no era una trampa, era una prueba, un escenario para revelar quién era Él y qué había en el corazón de sus discípulos. Y quizás tú también hoy estás en esa barca, sientes que todo se descontrola, que el viento es más fuerte que tu fe, que Jesús está en silencio como si no le importara tu dolor. Pero escucha,
escucha esto, Él no está dormido, está probando tu confianza y en el momento exacto, no antes, no después, se levantará, hablará y cuando lo haga, todo lo que te amenaza tendrá que obedecer. Las tormentas de la vida no son señales de abandono, sino oportunidades de revelación, porque después de cada tempestad, conocerás a Dios de una forma que nunca antes habías experimentado. 5 historias, 5 tormentas, 5 escenarios donde la fe se enfrentó al miedo, y en cada una de ellas Dios ganó. Daniel en el foso, Pablo en el mar, Lot en medio del fuego, David frente al gigante y Jesús sobre la tormenta. Cada uno vivió lo imposible, cada uno salió ileso, y cada uno fue testigo de que la fe no evita las pruebas, pero sí garantiza la victoria. Pero hay uno de ellos que merece una mirada más profunda, porque su historia no termina en el foso de los leones. De hecho, su verdadera misión apenas comenzaba. Daniel no fue solo un hombre fiel, fue un profeta enigmático, extraño, casi incomprendido. Un hombre que no solo sobrevivió al poder de los imperios, sino que fue testigo de visiones que aún hoy estremecen al mundo entero. Vio reinos caer, bestias surgir y reveló secretos del fin de los tiempos que muchos no se atreven a tocar. Si quieres conocer su historia completa, desde su llegada a Babilonia hasta sus profecías sobre el fin del mundo, este siguiente relato revela todo lo que no se dice en las versiones tradicionales. Allí comienza otro viaje, uno aún más profundo, más enigmático y tal vez más actual de lo que pensamos.